Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? Hola, profe, ¿estamos bien? Negro. Y a los que se conectan por primera vez al este Zoom, nosotros todas las semanas hacemos un Zoom de clase gratuita y tocamos un tema específico. A la fecha, con la clase de hoy será la clase número 17, que hace parte de una lista de reproducción que tiene representado en el curso de mecha y rechazo. El tema de tratar hoy es el patrón de reacción de dos velas con mechas apuestas. Entonces, damos inicio. Entonces, la dinámica es, yo doy la clase y al finalizar la clase hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Contenido: ¿por qué se llama patrón de dos velas con mechas opuestas? Condiciones para operar un patrón de reacción con velas de dos velas con mechas opuestas. Paso para operar el patrón. Observaciones: principal error al operar el patrón de reacción. ¿Por qué se llama patrón de dos velas con mechas opuestas? La tragedia se conoce como patrón de reacción de dos velas con mechas opuestas porque la vela que ingresamos, la operación no termina con cuerpo completo, o sea, con la vela cerrada, sino que con una gran mecha, y también porque la mayor parte del tiempo hace la tensión, o sea, hacia abajo, el movimiento hacia abajo, lo que hace es cambio de sentido, o sea, que la vela comenzó verde, pero después cambia a rojo. Entonces, mecha opuesta, tenemos una mecha del lado arriba, y después tenemos una mecha bajita, pero ahora con una mecha más grande del lado abajo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para operar este patrón? Operar en una tendencia fuerte o saludable. Agotamiento del precio en el retroceso. Entonces, resistencia, retroceso, patrón pin bar en un impulso. La primera vela de un impulso. Operamos el impulso, el patrón pin bar, que es como un martillo, pero se diferencia porque la mecha es más larga que el martillo. Debe aparecer en la parte más alta y tener una mecha pequeña o no tener mecha en el cierre. El patrón de pin bar debe cerrar por debajo del nivel. Entonces, los que han venido siguiendo el canal, sabemos que aquí tenemos dos de las 4R. Tenemos respeto del nivel, porque la vela cerró por debajo del nivel. Tenemos rechazo, o sea, tenemos presión bajista. Esta vela inició verde, bajó, cambió el color a rojo. Tenemos rechazo aquí, rechazo acá, tenemos cambio de color, lo que nos da la opción de ingresar la operación a la baja. Ahora, ¿cuáles son los pasos para operar el patrón? La vela número 1, que es la pin bar, cierra en el nivel de resistencia, con cuerpo pequeño, rechazando el movimiento alcista y con una gran mecha en la parte superior, o sea, en la dirección de que traía el mercado. La vela cumple las dos R, que comenté anteriormente, respeto y rechazo. La vela 2, que es la vela que vamos a ingresar a la operación, inicia alcista, toca el nivel y es rechazado con fuerza a la baja. Entonces, ya lo que han seguido el canal y este curso, saben que la vela sube despacio y rechaza con fuerza. Esperamos un segundo movimiento alcista, que es un retroceso nuevamente leve para irnos a la baja. Entonces, la vela inicia aquí, sube, rechaza, sube nuevamente, rechaza. En el segundo rechazo nos vamos a la baja. La vela baja, 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 que es este movimiento que tenemos aquí. Después comienza a retroceder, retroceder y hacer cierre acá. Entonces, cuando comienza a retroceder, terminó el cambio de sentido, o sea, de color verde a rojo, donde se ejecuta la operación a favor del cambio de sentido. Se ingresa la operación en los primeros 30 segundos, en la mecha. O sea, lo que viene a ser el retroceso de la vela. Siempre he dicho, tomemos la operación en dos puntos, o en la mecha, que es el retroceso, o en el inicio de la apertura de la vela. Nunca en los cuerpos. Por más que vean que la vela se extiende y retrocede, no la metan en los cuerpos. Prefiero que ustedes la dejen pasar a que la meta, porque a veces la vela encuentra
un nivel por acá oculto que haga que el precio retroceda. Como ese nivel puede ser una punta de mecha, un cuerpo de mecha, de vela, perdón, que sea movimiento alcista, hacer retroceder al precio. Y si tenemos un mal punto de entrada por aquí, la podemos perder. A pesar de que la vela quede roja, la perdemos porque cogemos el punto más abajo. Entonces, preferencia en la mecha, en los humos, en la apertura de la vela. Observación, el cambio de sentido se produce generalmente en los primeros segundos del desarrollo de la vela. La vela que operamos queda con pequeña mecha en la parte superior y una gran mecha en la parte inferior. Acordemos que a veces la vela también puede ser con vela completamente de relleno, pero esta operativa, por lo general, nos queda en este sentido. Principal error al operar el patrón. Operar el patrón pin bar en la vela en la primera vela de un retroceso. Aquí ingresaríamos en contra del movimiento, porque el movimiento principal es alcista. Entonces aquí el contexto no es el adecuado. Aquí tampoco tenemos ningún nivel de apoyo que nos permita obtener el giro adecuado. Aquí lo ideal es meter una vela que la mecha está abajo y el cuerpecito está arriba, porque vamos hacia arriba y la necesitaríamos meterlo aquí. Sería la primera vela del impulso, porque este es el segundo impulso. Primer impulso, retroceso, segundo impulso. Entonces aquí sería el contexto inadecuado. Les digo, hasta aquí la clase. La clase son clases corticas y son directas al grano. No trato de meterle tanta teoría, sino lo que funciona. Y vamos a decir, la próxima clase terminamos otra forma de operar en los pin bar, pero ya cuando rompe el nivel y lo esperamos en la mecha. Y después miremos si miramos algo un poco más complejo que son las velas extremas, que las utilizamos en los mercados volátiles. Y la miraremos de pronto una, dos, la segunda clase más arriba. Y de pronto poco a poco nos vamos metiendo con un nuevo concepto, algo más complejo, pero si no dominan lo básico, lo intermedio va a ser más difícil que lo vean. Si no ven los videos anteriores, la clase futura, si le voy metiendo más conceptos un poco más avanzados, va a ser más difícil que comprendan los conceptos. Entonces los invito a que vean los videos, aquellos que no han visto los videos del canal de YouTube, para que puedan ir aprendiendo los conceptos que vamos a ir avanzando ahora, porque ya prácticamente hemos tocado, perdón, los conceptos más básicos. Si tienen alguna pregunta con relación a lo que vimos actualmente con la clase. Profe, una consulta, mire, Uh-huh. yo he visto en el mercado normal Uh-huh. ese patrón bastante, está llegando por lo menos a una resistencia, sube y en vez de subir normal o al cambio de vela, abre con un gap en el mercado normal. Entonces la vela sube, sube, sube y después retrocede y llena el gap bajista, o sea, el gap alcista que se abrió y lo deja la vela bajista, pero la siguiente no es bajista, sino que rellena, sigue su camino normal, al alza. Hay que partir de dos cosas. Una, el mercado regular muy pocas veces hace gap. Los gap con su regularidad se ven en el mercado de OTC. El mercado regular da gap, pero muy poca frecuencia. Y si el gap representa fuerza realmente en el mercado natural, los gap, el mercado de OTC, el mercado artificial, son a veces confusos o son engaños. Ajá. Ahora, si tú tienes un gap, yo tengo esta vela aquí, ¿no? Y el gap te sale de dónde? ¿Sale alcista o bajista? Alcista. Te sale por arriba de aquí. Ajá, arriba del nivel. Y Arriba la del vela nivel. sube, llega a otro punto, me imagino, y baja lento y al último, digamos 15 segundos, baja con fuerza, rellena ese gap y queda al mismo nivel de apertura de la otra vela. ¿De cuál O vela? sea, o sea, el término de la vela verde. De esta. Ajá. Pero acá Queda abajo. justo. No, Aquí arriba. arriba. Sí, Eso la arriba del cabeza del nivel, ¿no? pin queda ahí. O sea, como rellenando ese pequeño espacio que se hizo en gap. No, te entiendo. Dame un segundo. Ajá, ajá. Una vela que me inició con gap aquí, ¿no? Subió. Ajá.
Ahora comienza a bajar. Ajá, dejando Llega la hasta mecha dónde? Llega hasta aquí. hasta ahí, justo ese nivel, Ajá, quedando roja, tipo pimbar, así tal cual como está. hizo esto. Ajá, y por ende, lógicamente, la siguiente, bueno, hay que entrar como usted dice en la mecha, pero la siguiente no me respeta ese nivel, sino que se dispara al alza. Ojo lo que te voy a decir, porque utilizas mal los niveles. Si Ajá, tú tienes el precio por arriba del nivel, tienes que operar hacia el alza. Si tú tienes un nivel, tienes el precio por debajo del nivel, tienes que operar a la baja. Tú no puedes buscar ajá, aquí. Tú no puedes buscar aquí movimiento bajista porque está por arriba de un nivel. Tienes mal los conceptos de niveles. Si usted tiene el precio aquí arriba, tiene que buscar movimiento para arriba. Usted no tiene que buscar rompimiento de ruptura de nivel. Su plata no debe estar buscando rompiendo niveles. Su plata no debe romper niveles. Que lo haga el precio. Usted no. Cuando el precio me rompa aquí, si el precio me quedó arriba, le doy arriba. Si el precio me, eso es lo que tienes que darle. Si el precio me quedó arriba, yo lo voy arriba del nivel. Yo no me voy para abajo. Si el ya, precio me hace esto, ujú, si saliera una vela roja, saliera con un gap o no gap, si el precio me queda por debajo, yo espero que el precio me toque aquí y me voy a la baja. Si el precio está por debajo, yo voy a la baja. Si el precio está arriba, voy para arriba. Nunca utilices tu dinero para romper velas de, o sea, velas de rompimiento de niveles. No lo utilices. No desperdices tu plata en velas de rompimiento. Que el precio sea el que te respeta el nivel o lo rompa. Si un precio respeta un nivel, no tiene nada que buscar hacia el otro sentido. No tiene nada que buscar hacia el otro sentido. claro, ya, Tiene o un sea, precio. ya, Tú ya tienes una vela aquí. ujú, Yo queda esto claro, porque es que si tienes una vela aquí, tú no tienes nada que buscar vela roja acá. Nunca. claro, no, 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 profe, sí, sí le entiendo, pero es que no sé si me entendió, o sea, con la vela roja que está mostrando ahí, abrió con un gap, quedó verde y a los últimos 15 segundos se devolvió con fuerza hacia la baja Si, si y el quedó precio te justo, justo. si tú tienes un precio aquí abajo, el Ajá, precio te cerró aquí abajo, te sale una vela aquí arriba con gas alcista, usted no entra a ajá, operar porque buscas operaciones complejas. Simplemente déjala pasar. Si tú tienes un gas aquí abajo, si tienes el precio aquí abajo, tienes que buscar movimientos bajistas. Si el precio te hace gas bajista, que arranque con gas bajista, que espera que el precio te haga y te toca aquí, igual que te hace este, pero con el gas, te rellena el espacio del gas, toca ajá, y se va. Entonces, si yo tengo un gas, el gas sea bajista, no alcista, porque yo voy a la baja, no a la alza. ajá, O ustedes se dan muchos gas en sentido contrario, no los opero. A veces se cumple y no se cumple, yo no opero ahí. Yo opero el gas ajá, al mismo sentido. Si el gas es bajista, si yo voy a la baja, mi gas debe ser bajista. Si voy a la alza, el gas debe ser alcista. Así opero yo. Y así lo no, tengo no, profe, sí, en un video. Porque es que no, sí, eso, si tú tienes un gas aquí arriba y el precio lo tiene abajo, no te aconsejo que opere. Porque el nivel está interactuando aquí, tú estás esperando aquí, tienes un movimiento rojo. Por lo general, yo te aconsejo, yo también, o sea, yo te digo lo, lo que me funciona es lo que, y no es necesario que tú operes así, sino que aumenta tu probabilidad de éxito. Yo quiero que ustedes aprovechen y tengan la mayor probabilidad a su favor. De que lo haga o no lo haga, de aquí en adelante ya es cuestión tuya, es tu dinero y tu forma de operar. Pero si quieres aumentar tu efectividad, te aconsejo que operes siempre velas del mismo color. Si yo voy a la alza, busco vela alcista. O sea, si mi vela verde anterior, si mi vela anterior es verde, busco vela verde. Si yo tengo una vela roja, busco vela roja. O sea, nunca llevarle la contraria al mercado. Si yo tengo una vela ajá, verde, si yo tengo una vela roja, trato de buscar una vela roja. Porque mucha gente, la gente tiene esto, llegó por aquí a un nivel y está buscando la vela verde y se le devuelve, la pierde, busca otra vez la vela verde, se le devuelve, pierde, busca la vela verde, se le devuelve, se le devuelve otra vez, pierde, otra vez vuelve lo mismo, le meten pura martingala, otra vez se le devuelve, porque ya le rompió un nivel aquí, pero este movimiento es un momento bajista. Y después que ya quemaron la cuenta, es que sale la vela verde. Le están llevando la contraria al mercado. Entonces perdieron esta
esta, una normal y 3 martingala, y le salió la vera verde grandota. Que se jalan los pelos, pelean con la mujer, con el gato, porque están operando, porque no opera de la baja y hubiera quedado 4-1. Ya te es 0-4. Y lo hacen, y lo hacen, y dicen que binaria es difícil. La hacen difícil, es otra cuestión. La hacen difícil, es otra cuestión. Pero el trader no es, la binaria no es difícil. La que yo que han hecho mentoría conmigo, te enseño las cosas de hacerlo de una manera totalmente diferente. Y se sorprende de las cosas que se pueden hacer en binaria y sin necesidad de indicadores, porque el mejor indicador es el precio. Si tú aprendes a leer el mercado, no necesitas buscar indicadores ni llenar gráficos de líneas ni nada. Simplemente con 2 o 3 líneas que marque es suficiente para seguir al precio con la línea. Es suficiente, no se necesita hacer más nada. El mercado siempre hace lo mismo, que el mercado tiene memoria. Simplemente que tienen que aprender el lenguaje del precio y se te hace facilito. Comprenderlo es fácil, siempre y cuando lo hagas de la forma correcta. Pero sí se puede. Ajá. Otra pregunta. ¿Sí? O sea, profe, en pocas palabras, si me hace ese movimiento, yo mejor espero que pase y veo que es lo que sigue. Yo te aconsejo que cuando operes, siempre busques primero mercado limpio. O sea, escenario que tú comprendas. Si ves escenario confuso, no opere. Si ves alta volatilidad, no opere. Por esa parte. Y 2, si tú ves que una operación no te da confianza, no la operes. Nadie te obliga a operar. Busca la operativa con la cual te sientas cómodo. Que se pierda la operación, sí, porque todavía no se pierde. Pero si tú operas las operaciones en las cuales te sientas más seguro, te aseguro que a largo tiempo comenzará a ver resultados. Y que operes siempre lo mismo, el mismo escenario. Aprende a operar un escenario que ya tú puedas dominar. Pero si tú operas de todo, cuando llega al gráfico te bloquea, porque tu mente está buscando todo. Pero cuando tu mente y tu vista se adaptan a algún patrón en común, en algo en común en el gráfico, siempre va a buscar lo mismo. Lo que sea diferente no lo va a ver porque siempre va a buscar lo mismo. Por eso yo no trazo líneas. A veces cuando yo hago mentoría me dicen, profe, usted tiene un ojo águila, porque usted no, ya vi, yo le digo a alguien, mira hacia atrás, tiene una punta de mecha que te está frenando el precio, tal vez ya no la he visto, pero yo la vi, yo no he trazado línea. Porque de tanto hacerlo todos los días y siempre operando de la misma manera, ya mi vista está adaptada y yo casi no trazo línea, yo simplemente observo en un minuto lo que alguien se puede demorar 3 minutos viendo cuando ya la operación ha pasado y tiene el gráfico, ya tomó una foto o algo y que comienza a detallar el gráfico y ya yo lo he visto de pronto en 30 o 40 segundos. Entonces cuando tú haces todos los días lo mismo, siempre tu misma forma de operar, tu misma estrategia, es cuando comienzas a pulirla. Pero si tú tienes hoy algo, una estrategia, mañana coges otra y sueltas anterior y coges otra y así. O coges 3, 4 estrategias simultáneas para dominar a las 4, te va a ser complejo. Y lo que te aconsejo es, primero, buscar gráficos claros, mercado claro, contexto claro. Y 2, dedícate a operar algo específico. Entonces no se necesita saber de todo para ganar la binaria, solo saber dominar algo, es lo único que se necesita, algo en específico. O sea, no buscar lo general, sino lo particular. Y le va mejor. ¿Alguien tiene más conocimiento por allá que tú? Sí, pero no es rentable. Tú tienes menos conocimiento y eres rentable. Y aquí no se trata de conocimiento, se trata de ser rentable. Ajá. ¿Otra pregunta? Gracias, profesor. Ok. Me preguntan, profe, ¿podemos ver algunos ejemplos en el gráfico? ¿Tiene ejemplos de este tipo de gráfico? No tengo porque todo tampoco se lo podemos dar. Nosotros tenemos que tomar iniciativa propia también. Yo le imparto algo, busquemos nosotros si esto se cumple o no en el gráfico. Entonces, si yo estoy dando información gratuita, ustedes también pueden decir, ok, voy a decir lo que dijo el profesor allá en la clase 17, se cumple. Voy al gráfico y hago backtesting, busco el historial de los gráficos de algunos pares y veo si esto se cumple o no. Sin embargo, voy a mirar si en el transcurso de esta semana, ya hasta se está acabando, si no es la otra, miro si logro hacer algunas operativas que vea que se esté presentando el patrón y las hago, le grabo un video y se lo subo, de pronto no con imágenes, sino con un pequeño video de pronto de
2 o una operativa que me encuentre por ahí, que puede ser un video como de 2, 3, 5 minutos, y si se me da la oportunidad, se lo grabo, no había problema, de pronto no sea con imagen, sino con, porque la imagen se la estoy viendo aquí, pero de pronto le grabo algún videito que me salga la operativa y se lo subo a YouTube y le hago la aplicación respectiva y referencia que lo dimos en la clase 17, correcto. ¿Otra pregunta? Profe, Sí. yo me preguntaba si podríamos operar la tercera vela también. En este caso, si es que se da el patrón a la baja. ¿Aquí hay presión alcista o bajista? Ve presión alcista. ¿Y en la mecha? Esa mecha pequeña es bajista. ¿Esta es una vela de fuerza o de debilidad? Creo que es de debilidad. Ok, es una vela de debilidad, ¿no? Sí, nada bien, entiendo. Nosotros entiendo. podemos operar la vela siempre buscando un punto, que nos diera un punto lo más alto posible. Sí, entiendo, profe. Gracias. Yo me iría a la alza, a la baja, como la vela terminó aquí, yo esperaría que el precio lo encontrara, que tuviera dificultad para subir, y cogería la mitad del cuerpo de la vela, aquí el cierre, 50% del cuerpo, perdón, 50% de la mecha, o en su defecto aquí. Serían mis puntos de reacción o de esperar el precio. Si veo que el precio tiene dificultad para subir, porque yo hice una entrada con una vela grande y alguien me preguntaba por allá que, profe, esa operación es difícil, pero si yo veo que esa operación yo no la metería, si yo veo que el precio, yo a través del tiempo, yo tengo que el precio está aquí, entonces yo tengo aquí, el precio no me ha superado ese nivel, me está haciendo esto. Y yo tengo mi tiempo aquí, yo voy calculando aquí mis 60 segundos en el reloj de abajo, y veo que la vela le está costando y no ha podido, yo tengo aquí un rango interno de la vela, entonces yo puedo meter la operación ahí, esperando que la vela poco a poco venga a retroceder, porque yo tengo ese nivel marcado y el precio no me lo ha roto. O sea, a mí internamente la vela me está dando una pausa, un rango, perdón. Yo esperaría que el precio me quedara así. Aunque me quede así, yo la gano, porque la estoy cogiendo por aquí. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Yo tengo un nivel aquí, el precio, me hace esto, me llega al nivel, comienza a bajar. Después que baja, como no logra subir, me queda haciendo esto. ¿Y eso qué es? Un rango. Tengo aquí un rango. Aquí tengo un canal alcista. O sea, aquí no hay fuerza, porque si aquí hubiera fuerza, él me rompiera este nivel y siguiera subiendo, porque si la vela tuviera fuerza alcista, me debería hacer esto. Debería mostrarme fuerza. Eso es fuerza. Entonces yo tengo un nivel aquí, que es la que te estoy mostrando aquí, que no, donde yo tomo mi punto de reacción, debería seguir subiendo. Y si no sube, si lo que me hace una pausa aquí, quiere decir que no hay fuerza alcista. Porque el precio siempre que llega aquí, los vendedores entran en acción y le detienen el precio o el avance alcista. Aquí no le detuvo el avance. Entonces aquí no hay fuerza alcista. Entonces nosotros podemos penetrar una operación aquí, pero si la vela me muestra fuerza, yo no le entro. Entiendo, profe. Muchas gracias. Entonces si la vela no muestra fuerza aquí, a cerrar el punto. La vela, por ejemplo, inicia alcista, bajista y me hace fuerza así, no me voy porque el precio va a quedar alcista. Estos compradores que están aquí, están entrando en acción. Estos son compradores ocultos. En esta mecha, están entrando en acción.
y me están empujando el precio hacia la alza. Entonces yo aquí tengo que tener cuidado, porque la vela nació roja, pero estos vendedores que están en la mecha aquí me están empujando el precio hacia la alza. Yo no puedo meter presión, no puedo operar a la baja porque con gran probabilidad el precio se me va a devolver. Va a quedar el precio por aquí arriba. ¿Claro o te quedó duda? Perfecto, profe, lo Ok. entendí. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, si no siendo más preguntas, terminamos la clase por aquí. Profe, la última pregunta. Sí, claro. Profe, en caso que la tercera vela, con lo que dijo él, esa vela llegara a bajar, quedara roja y no superara la mecha anterior, sería como un descanso del precio y para seguir su movimiento natural alcista. O sea, ¿cuál vela? Otra vela que saliera aquí. Sí, claro, lo que dijo él, en la tercera, digamos que queda roja, no supera la mecha de esa vela, O sea, queda así, aquí. ajá, y se podría interpretar como un descanso del precio para seguir al alza, un movimiento natural. Si el precio se detiene justo aquí, Ajá, ahí hay un micronivel. ajá, Si nosotros vamos a operar movimientos bajistas, siempre nos debe romper estructura. O sea que esta vela roja, perdón, siempre debería cerrar por debajo. ujú, Si nosotros vamos bajistas, la vela ujú, siempre, sí o sí, te debe quedar así. Te debe romper la estructura. O sea, siempre tiene que hacerte un mínimo, un alto más bajo y un bajo más bajo. Pero si la vela te queda ahí, pues ahí tienes un nivel. Esto es un micronivel. Esto es un nivel oculto. El precio podría fácilmente subir, ser una vela alcista. Porque su último mínimo no fue roto, no fue superado. Y se frenó justo en la punta de la mecha. Y las mechas son microniveles. Los cuerpos de vela, tanto de apertura y cierre, son microniveles. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrado, no le enseñan a delimitarlo, a marcarlo. Y por eso es que las velas se les devuelven. Y por eso es que las velas a veces no le pasan, o sea, van a buscar el movimiento bajista aquí y la vela termina siendo alcista. Y no entienden por qué, porque saben que esta vela y esta vela es roja, sí, pero esta vela es roja, pero no te rompió la estructura. Siempre tienen que buscar rompimiento de estructura. Rompimiento de estructura. Siempre te tienen que romper las estructuras. La vela también puede ser bajita, sí, pero es una operación riesgosa porque no cumple los rompimientos de estructura, no te está cumpliendo el máximo del mínimo que debe cumplir de una lógica tendencial. Porque esto sí es lógica tendencial. Y tú tienes que buscar la lógica tendencial. Este máximo debe ser más bajo. Y este mínimo debe ser más bajo. Y tú te buscarías aquí que la siguiente vela haga lo mismo. Va abajo el alto, el bajo más bajo. Eso es lógica tendencial. Bueno, siendo más, terminamos la clase por aquí. gracias, profesor. Ok, que tengan feliz noche. Igualmente.